En aquellos días, Israel vivía sumido en tinieblas espirituales. No había dirección, no había voz. La palabra del Señor era escasa, y las visiones prácticamente habían cesado. El pueblo caminaba como quien anda a tientas en la oscuridad, y aún los sacerdotes, encargados de guiar los corazones, parecían distantes de la presencia divina. El tiempo de los jueces había pasado, dejando una nación desorientada, entregada a ciclos de pecado y sufrimiento. Y aunque los rituales continuaban, ya no llevaban el peso de la gloria. Era una generación que hablaba de Dios, pero no lo escuchaba. El tabernáculo permanecía en Silo, pero el arca del pacto estaba casi olvidada. Y allí, en ese mismo lugar, servía un niño, pequeño, silencioso, obediente. Su nombre era Samuel, hijo de Ana, una mujer marcada por la oración y por un voto sagrado. Samuel no llegó allí por casualidad. Desde temprano, su vida fue consagrada al Señor. Él no eligió estar en el templo. Fue entregado como ofrenda viva por una madre que reconoció en su embarazo un milagro. Servía junto al sacerdote Elí, un hombre ya anciano, de vista débil y alma cansada. Elí aún ocupaba la posición de autoridad, pero su sensibilidad espiritual estaba embotada. Sus hijos, Hofní y Finés, profanaban el sacerdocio con actitudes vergonzosas y él, aunque lo sabía, poco hacía. Era un tiempo de decadencia, donde hasta el altar había perdido la reverencia. Pero aún en ese escenario árido, algo estaba a punto de cambiar. Dios, que por mucho tiempo había permanecido en silencio, decidiría hablar de nuevo, y cuando hablara, no sería a los grandes, sino a un niño que aún no lo conocía. La noche había caído sobre Silo. El tabernáculo estaba en silencio, envuelto en una oscuridad densa, rota solo por la tenue luz de la lámpara de Dios, que aún no se había apagado. Elí dormía en su lugar habitual, y Samuel descansaba cerca del arca, como lo hacía cada día. Era una noche común a los ojos humanos, sin señales de que algo extraordinario estaba por suceder. Pero en los cielos había un movimiento que ningún hombre podía ver. El silencio que por tanto tiempo había reinado sobre Israel estaba a punto de romperse. Por primera vez en mucho tiempo, Dios iba a hablar. Y elegiría hacerlo no mediante truenos o visiones grandiosas, sino con una voz simple, y a quien tuviera oídos para oír. En la oscuridad, el niño escuchó el llamado. ¡Samuel! Él se levantó de inmediato, sin dudar, y corrió hasta donde estaba Elí. «Aquí estoy, pues me llamaste». Pero Elí, confundido, respondió que no lo había llamado y le ordenó volver a acostarse. Samuel obedeció, sin entender. Y nuevamente la voz lo llamó. ¡Samuel! Una vez más corrió hasta Elí, sincero, dispuesto, sumiso. Pero Elí, cansado, solo repitió que no lo había llamado. Aquella escena se repitió una tercera vez. Era Dios, pero el niño aún no lo sabía. Oía, pero no comprendía, y el anciano sacerdote solo entonces despertó a lo que estaba ocurriendo. Aquella voz no era común. Ese llamado no venía de él, era el Señor quien estaba hablando. Y aunque su tiempo ya estaba por terminar, Elí aún sabía reconocer la presencia de Dios. Con un peso que mezclaba sorpresa y reverencia, Elí miró al niño, le dio instrucciones precisas. «Ve y acuéstate, y si él te llama de nuevo, dirás, habla, Señor, porque tu siervo escucha». No hubo largas explicaciones ni promesas, solo una orientación simple, pero cargada de significado. Era como si en ese instante el viejo sacerdote entregara el bastón. Elí sabía que su tiempo estaba terminando y delante de él estaba aquel que sería levantado por Dios. La palabra ya no vendría más a los antiguos, sería confiada a un nuevo siervo. Y en el silencio que siguió, Samuel volvió a su lugar, no con miedo, sino con el corazón atento. Aún no sabía qué oiría, pero estaba listo para escuchar.
Acostado allí, esperando, Samuel no sabía que ese momento marcaría su vida para siempre. Cada sonido era aguardado con expectativa. Y entonces vino la voz, por cuarta vez. Pero ahora algo había cambiado. Samuel no corrió, no buscó a Elí. Permaneció en su lugar y respondió tal como se le había indicado. «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». Con esas palabras, el silencio fue quebrado, no solo en la vida del niño, sino en la historia de Israel. Por primera vez en mucho tiempo, Dios encontró a alguien dispuesto a escuchar sin negociar, a obedecer sin cuestionar. La respuesta de Samuel abrió una nueva era. No comprendió todo de inmediato, pero en ese instante Dios lo conoció y lo llamó para algo más grande de lo que él podía imaginar. En aquella madrugada silenciosa, el Señor se acercó y se reveló. No fue una impresión vaga ni un susurro confuso. Fue la presencia real y directa del Dios vivo. La voz que creó los cielos y la tierra ahora hablaba con un niño. Dios no eligió a un hombre experimentado, ni a un guerrero influyente. Llamó a Samuel, un siervo aún en formación, porque vio en él un corazón enseñable. Y el mensaje que Dios entregó no era ligero, era un anuncio de juicio. El Señor reveló a Samuel que traería sobre Elí y su casa una sentencia definitiva a causa de los pecados de sus hijos y de la omisión del sacerdote. Era una palabra dura, especialmente para un joven, pero Dios no lo resguardó. Aquello no era un ensayo, era el inicio del llamado. Samuel permaneció despierto hasta el amanecer. El peso de la revelación reposaba sobre él, y su alma de niño cargaba ahora una verdad que transformaría todo. Cuando salió el sol, se levantó como de costumbre, pero ya no era el mismo. Continuó sirviendo, cuidando del tabernáculo, pero algo había cambiado dentro de él. Elí, al verlo, percibió que el Señor había hablado. Llamó al niño y exigió que contara todo. Samuel, con temor, reveló el mensaje sin esconder nada. Dijo lo que Dios había dicho, palabra por palabra. Elí escuchó en silencio y reconoció: Él es el Señor, haga lo que bien le parezca. Fue una respuesta resignada, casi profética, de un hombre que sabía que el tiempo de su casa había terminado. Y allí comenzaba, de hecho, la historia del profeta Samuel. La noticia de la palabra recibida por Samuel no corrió de inmediato. No hubo alarde ni reconocimiento público aquel primer día, pero en el mundo espiritual algo había sido establecido. Dios había hablado y Samuel había escuchado. A partir de ese momento, el niño comenzó a ser moldeado como profeta. No recibió solo un mensaje, recibió un llamado. Era el inicio de un largo caminar, marcado por fidelidad y temor. Israel aún no lo sabía, pero el ciclo de silencio había terminado, y el instrumento elegido para ser la nueva voz de Dios entre el pueblo era un joven que aprendió a escuchar antes de hablar. Un siervo que aprendió aquella noche que la presencia de Dios no se impone con estruendo, se revela a quien está dispuesto a escuchar. El impacto de aquel llamado trascendería generaciones. En poco tiempo, toda la nación reconocería que Samuel era un profeta del Señor. No buscó fama, no procuró autoridad, solo permaneció disponible. Lo que comenzó con una simple respuesta en el silencio de la noche se transformó en un ministerio que traería dirección, corrección y esperanza a Israel. Y eso en un tiempo en que los líderes fallaron, los sacerdotes se corrompieron y el pueblo se alejó. Samuel se convirtió en un parteaguas, no por su edad, sino por su disposición. Dios lo levantó cuando todo parecía perdido, y su voz pasó a cargar el peso de la revelación divina. Fue llamado cuando solo era un niño, pero fue oído como un hombre de Dios. La grandeza de lo que sucedió aquella noche solo puede entenderse a la luz del tiempo en que se vivía. Israel estaba en crisis.
no solo política o social, sino profundamente espiritual. El tabernáculo se había convertido en un lugar rutinario, y el arca del pacto, que debía simbolizar la presencia de Dios, era tratada con desprecio. Los hijos de Elí se aprovechaban del sacerdocio para satisfacer sus propios deseos, y nadie los confrontaba. Era un sistema corrompido, donde la santidad había sido olvidada. En ese contexto, el llamado de Samuel fue como un rayo de luz atravesando una densa oscuridad. Dios no solo volvía a hablar, estaba reformando el liderazgo espiritual de Israel, comenzando por alguien que no formaba parte de la élite, pero que tenía un corazón sensible. Con el paso del tiempo, se hizo evidente que Samuel no era solo un muchacho obediente, era un escogido. Con cada nueva revelación, crecía en sabiduría y respeto delante del pueblo. Y lo que comenzó con una voz en medio de la noche se convirtió en un ministerio público y respetado. El Señor continuaba revelándose a él en Silo, y con cada palabra, Samuel demostraba fidelidad. No moldeaba los mensajes para agradar a los oyentes, ni se escondía cuando la verdad era dura. Aprendió desde el inicio que servir a Dios exigía valentía, incluso cuando eso significaba decir verdades incómodas. Fue esa postura la que consolidó su papel como profeta, no el espectáculo, sino la obediencia. Y su historia comenzó no en una plaza pública, sino en un cuarto oscuro, con un niño diciendo: «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». La obediencia de Samuel aquella noche marcó el inicio de un cambio que afectaría toda la estructura espiritual de Israel. Dios ya no hablaba por medio de aquellos que se habían acomodado o corrompido. Él había escogido a alguien que comenzaba desde cero, sin vicios, sin vanidad, sin alianzas con el error. El contraste entre Samuel y los hijos de Elí era abrumador. Mientras Hofni y Finés se aprovechaban de lo sagrado para beneficio propio, Samuel servía en silencio, atento, fiel en lo poco, y fue exactamente eso lo que atrajo los ojos del Señor. El niño que ordenaba los utensilios del templo, que apagaba las lámparas y obedecía órdenes simples, sería el mismo que más adelante ungiría reyes y conduciría a la nación con autoridad. El impacto de aquel llamado no fue inmediato a los ojos de los hombres, pero en el mundo espiritual hubo un realineamiento. Dios había restaurado la conexión con su pueblo a través de un nuevo instrumento. Samuel no recibió poder, sino responsabilidad. No recibió aplausos, sino una misión. El mensaje que oyó no era popular, y su obediencia requeriría firmeza. Aún así, no retrocedió. Aquella noche le enseñó a discernir la voz de Dios, y ese discernimiento se volvería su arma principal en los años venideros. En un tiempo en que tantos hablaban en nombre de Dios sin conocerlo, Samuel se destacó por realmente escucharlo. No buscó ser oído, buscó oír, y eso marcó toda la diferencia. El ambiente que rodeaba a Samuel no facilitaba su crecimiento. Estaba rodeado de ejemplos negativos, de líderes que se habían alejado de Dios y banalizado el sacerdocio. Pero fue en ese suelo árido donde él floreció. No porque fuera mejor que los demás, sino porque estaba dispuesto a oír y obedecer. Cada mañana en el tabernáculo era un aprendizaje. Cada pequeño servicio prestado al Señor moldeaba su carácter. Y el recuerdo de aquella noche en que Dios lo llamó por primera vez se convirtió en un hito permanente. Era imposible de olvidar. El momento en que la voz del Creador rompió el silencio y lo llamó por su nombre, no fue solo el inicio de un ministerio, fue el inicio de una vida completamente entregada a la voluntad divina. A diferencia de los hijos de Elí, que se habían acostumbrado a usar el nombre de Dios para su propio beneficio, Samuel desarrolló un temor genuino. Entendía que oír la voz de Dios era un privilegio, pero también una responsabilidad que exigía pureza, vigilancia y constancia.
Con el paso del tiempo, eso se reflejaba en las decisiones que tomaba, en la forma en que hablaba y hasta en su manera de relacionarse con el pueblo. No buscaba reconocimiento, sino fidelidad. Y por eso Dios continuaba revelándose a él. No hubo secretos ocultos, ni comunicaciones esporádicas. El Señor lo eligió como portavoz constante, porque en él había un corazón íntegro y dispuesto. En medio de un sacerdocio quebrado, Samuel se convirtió en un puente vivo entre Dios y el pueblo. Con el tiempo, Israel percibió que algo había cambiado. El pueblo, que antes andaba sin dirección, comenzó a oír nuevamente la voz de Dios a través de Samuel. Él no buscaba protagonismo, pero la verdad que transmitía traía autoridad. Sus palabras no eran vacías, cada instrucción venía con el peso de la presencia divina. La reputación de Samuel se extendió, no como la de un líder político, ni como la de un sacerdote influyente, sino como la de un hombre que hablaba en nombre del Señor. Y todo comenzó aquella madrugada, cuando respondió con humildad y prontitud. A partir de ese momento, nadie en Israel podía decir que Dios se había callado. El silencio que había durado tanto tiempo fue roto por la obediencia de un niño. La fidelidad de Samuel comenzó a sanar las heridas espirituales de la nación. Poco a poco, el pueblo volvió a darse cuenta de que Dios aún se importaba, aún se comunicaba, aún actuaba. Pero esa restauración comenzó en lo secreto, con alguien que escuchó antes de hablar. Samuel no se convirtió en profeta de la noche a la mañana. Fue moldeado día tras día, bajo la dirección de Dios. Y aún ante la corrupción que lo rodeaba, permaneció firme. La confianza que el Señor depositó en él, en aquel primer llamado, fue el cimiento sobre el cual se construiría toda su jornada. Y eso es lo que hace que su historia sea tan poderosa. Dios no eligió a alguien ya formado, sino a alguien dispuesto. Y fue esa disposición la que revirtió el destino de todo un pueblo. Samuel no fue llamado por casualidad ni por conveniencia. Dios lo escogió porque veía más allá de la edad o de la posición social. Lo que él buscaba era un corazón sensible y obediente. El llamado de aquella noche no fue un evento aislado, sino el comienzo de una larga asociación entre el cielo y la tierra. Cada vez que Samuel se ponía a disposición, Dios hablaba. Y cada vez que Dios hablaba, el pueblo era alcanzado. El niño, que una noche confundió la voz divina con la de un hombre, ahora se volvía especialista en discernir la palabra del Señor. Esa transformación no ocurrió por esfuerzo humano, sino por causa de una respuesta simple y sincera. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. La diferencia entre Samuel y los líderes de su época no era el conocimiento, sino la disposición. Mientras muchos estaban embriagados por el poder o presos de la tradición, Samuel se mantenía disponible. No tenía planes propios ni ambiciones religiosas. Su único objetivo era oír y obedecer. Por eso Dios seguía usándolo. Se convirtió en el vínculo entre el pueblo y el Creador, alguien confiable ante los ojos del cielo. Y lo más impresionante es que todo comenzó de madrugada, en un cuarto oscuro, con un niño que aún no conocía al Señor. A partir de aquella experiencia, su vida nunca volvió a ser común. Fue apartado no por un ritual, sino por una respuesta. Y esa respuesta cambió no solo su destino, sino el curso de la historia de Israel. La experiencia de Samuel aquella noche reveló un principio eterno. Dios habla, pero no todos oyen. Hay momentos en que el Señor se acerca con una voz suave, y solo los que están atentos la perciben. Samuel estaba descansando, no buscando visiones ni señales, sino con el corazón limpio y listo. No pidió una revelación, no ayunaba por un llamado. Aún así, fue escogido. Eso demuestra que el llamado de Dios no depende del rendimiento, sino de la disponibilidad.
Mientras los líderes de Israel estaban distraídos o corrompidos, un niño acostado cerca del arca fue el único que escuchó la voz del cielo, y su respuesta sincera, simple y reverente fue suficiente para cambiarlo todo. El llamado de Samuel también expuso la condición de Elí. El sacerdote, aunque conocedor de las cosas sagradas, ya no oía como antes. Su visión estaba débil, tanto física como espiritualmente. Pero, aún así, tuvo el discernimiento suficiente para orientar al niño. Eso muestra que, aunque su generación estaba en declive, Dios aún usó a Elí para guiar a Samuel en el momento correcto. Fue un acto silencioso, pero decisivo. El viejo sacerdote, con sus fallas y limitaciones, reconoció que Dios había vuelto a hablar y que ya no sería por medio de él. Ese gesto final de sabiduría ayudó a preparar al nuevo profeta, y la historia muestra que incluso en tiempos de decadencia, Dios mantiene destellos de discernimiento donde hay humildad. Con el paso de los días, quedó claro que aquella noche no había sido un evento aislado. La voz del Señor continuó manifestándose a Samuel en Silo, y el niño crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. El pueblo comenzó a notar que sus palabras cargaban autoridad, que sus instrucciones venían con precisión y discernimiento. No era carisma, era unción. Samuel no se promovía, pero el mismo Dios lo establecía. Israel, cansado de líderes vacíos y rituales sin vida, empezó a volver sus ojos hacia él. Y donde antes había silencio, ahora había dirección. El tabernáculo en Silo, antes símbolo de decadencia, volvía a ser un lugar de encuentro con lo sagrado, no por causa de las estructuras, sino por causa de la presencia real de Dios. El testimonio de Samuel no se construyó sobre promesas humanas, sino sobre una respuesta sincera a un llamado divino. No era perfecto, pero era íntegro. Y Dios buscaba exactamente eso. Alguien que no se corrompiera con el tiempo, que no ajustara sus palabras a la conveniencia de los hombres. Samuel se mantuvo fiel desde la juventud hasta la vejez. Atravesaría guerras, conflictos, tensiones nacionales y cambios de gobierno, pero siempre regresando al mismo punto de partida: escuchar la voz de Dios antes de actuar. Y esa fidelidad comenzó en aquella madrugada silenciosa, donde todo lo que tenía era un corazón dispuesto. Ninguna multitud lo presenció, ningún ángel apareció, pero todo el cielo se movió cuando él dijo: «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». El llamado de Samuel se destaca no solo por lo que él llegó a ser, sino por el momento en que Dios decidió llamarlo. Fue en un tiempo en que la fe institucional estaba manchada y el liderazgo había fallado. La religión se practicaba, pero sin vida. La palabra del Señor era escasa y muchos ni siquiera esperaban volver a oírla. Fue en ese escenario que Dios habló, no a los sacerdotes ni a los ancianos, sino a un niño. Esa elección revela el patrón divino. Cuando los grandes se callan, Dios encuentra a los pequeños. Cuando los altares se vacían de temor, Él levanta nuevos portadores de su voz, muchas veces venidos de donde nadie espera. Samuel fue ese nuevo comienzo, y lo que Dios comenzó aquella noche resonaría a lo largo de toda la historia de Israel. Samuel llegaría a ser más que un profeta. Sería juez, intercesor, consejero y puente entre el pueblo y el Señor. Pero todo comenzó con una escucha. No fue preparado por escuelas, ni moldeado por estructuras humanas. Su entrenamiento comenzó con la experiencia de oír a Dios directamente y confiar en lo que oyó. No fue preparado para agradar, sino para obedecer. Y esa obediencia marcó su trayectoria. Incluso cuando confrontaba reyes, incluso cuando anunciaba juicio, Samuel hablaba con la misma reverencia de aquella primera respuesta. Sabía de dónde venía su autoridad. No era suya,
era de aquel que lo llamó en el silencio de la noche. Y por esa razón jamás se desvió de su propósito. No fueron pocos los desafíos que Samuel enfrentó a lo largo de su vida. Liderar en tiempos de inestabilidad requería más que valentía. Requería claridad de propósito e intimidad con Dios. Vio el arca del pacto ser tomada por los filisteos, vio al pueblo desesperarse y pedir un rey como las demás naciones, presenció rechazos y desobediencias por parte de aquellos a quienes él mismo había orientado. Pero en ninguno de esos momentos Samuel se desvió de lo que había oído aquella primera noche. Su brújula espiritual era firme. Siempre volvía al mismo punto, la voz de Dios. Y fue esa constancia la que dio solidez a su ministerio. Aún en medio del caos, Samuel era una referencia, un hombre que hablaba poco, pero cuando hablaba, el cielo confirmaba. El legado de Samuel no puede medirse solo por los hechos públicos, sino por la fidelidad silenciosa que lo sostuvo desde el principio. Lo que lo definió no fueron los milagros ni los grandes logros, sino la firmeza con la que permaneció fiel a la voz que escuchó. En tiempos en que el liderazgo fallaba frecuentemente por conveniencia o por miedo, él se mantenía con el corazón vuelto al Señor. Su historia prueba que no es necesario nacer en una posición de destaque para ser usado por Dios. Es necesario escuchar y obedecer. La nación de Israel fue transformada no por fuerza política, sino por la presencia de un hombre que aprendió, siendo aún niño, a discernir lo que era voz de Dios y lo que era solo ruido humano. La historia de Samuel también revela cómo la orientación espiritual, incluso viniendo de líderes imperfectos, puede ser usada por Dios. Elí, aunque débil y omiso, tuvo un momento de lucidez al reconocer que era el Señor quien llamaba al niño. Esa pequeña intervención fue suficiente para redirigir a Samuel hacia la escucha correcta. No hay registro de que Elí haya intentado impedir el llamado ni apropiarse del crédito. Al contrario, aceptó su limitación y señaló a Samuel hacia Dios. Y eso nos recuerda que a veces la función de un líder no es brillar, sino orientar a alguien hacia el centro de la voluntad divina. Elí terminó su tiempo en silencio, pero dejó a un joven preparado para comenzar, y eso ya fue un gran logro. Aquella noche, por tanto, no fue solo un punto de inflexión en la vida de Samuel, sino el marco de una nueva estación en Israel. El silencio fue quebrado, la revelación volvió, y un nuevo patrón de liderazgo fue establecido. Dios mostró que no estaba ausente, solo esperaba a alguien que lo escuchara con reverencia. Samuel se convirtió en ese alguien. Y su respuesta simple, dada por un niño que aún no conocía la voz de Dios, reveló un principio eterno. No importa la edad, la posición o el entorno. Cuando el corazón está dispuesto, Dios habla. Y cuando Dios habla, nada permanece igual. El llamado de Samuel fue un parteaguas, no solo para su generación, sino para todas las que vendrían después. El recuerdo de aquella madrugada en Silo nunca se apagó. Incluso en los años más avanzados, cuando ya era reconocido por toda la nación, Samuel nunca perdió la sencillez de aquel primer encuentro. No se alejó de la escucha, ni se acomodó con el reconocimiento. Seguía acudiendo al Señor con la misma disposición que cuando era apenas un niño en el templo. Nunca trató el llamado como una conquista personal, sino como una misión continua. Y esa conciencia lo mantuvo firme. Mientras muchos cambiaban con el tiempo, Samuel permanecía. Su autoridad crecía no por la posición que ocupaba, sino por la integridad con que vivía. Jamás permitió que el ministerio se volviera mayor que el Dios que lo había llamado. El pueblo, al ver la firmeza de Samuel, comenzó a comprender la diferencia entre liderazgo humano y liderazgo que viene de Dios. Con él no había manipulación ni espectáculo. Sus palabras traían dirección,
confrontación y esperanza. Por eso, cuando Samuel hablaba, Israel escuchaba. Y todo comenzó con un niño que respondió en la oscuridad. La grandeza de aquel llamado está justamente en el contraste con la simplicidad del escenario. No había altar, ni multitud, ni ceremonia. Solo había un corazón sensible y una voz divina. Ese fue el inicio de una historia que moldeó el futuro de todo un pueblo, y la misma voz que llamó a Samuel sigue llamando hoy, esperando a alguien que diga, con la misma entrega, «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». Samuel aprendió desde temprano que escuchar a Dios es más importante que ser oído por los hombres. Y fue ese principio el que moldeó cada decisión, cada pronunciamiento y cada momento de su liderazgo. No se involucraba en disputas por influencia, ni buscaba agradar al pueblo. Su prioridad era obedecer a la voz que lo había llamado. Eso lo hacía diferente. Cuando el pueblo clamó por un rey, Samuel se entristeció no por orgullo, sino porque sabía que estaban rechazando el liderazgo directo de Dios. Aún así, oró, escuchó al Señor y obedeció. Ese patrón se repitió durante toda su vida. Antes de actuar, él escuchaba. Antes de hablar, él oraba. Así era como lideraba, no por fuerza, sino por escucha. Elí se fue, sus hijos fueron juzgados, pero Samuel permaneció. Atravesó generaciones, fue testigo de cambios profundos en la estructura de Israel y vio surgir la monarquía. Ungió a Saúl, luego a David, pero nunca perdió su enfoque. Hasta el final mantuvo la misma postura, siervo que escucha, y por eso, hasta hoy, su nombre tiene peso, no por gloria humana, sino por fidelidad a Dios. La historia de su llamado sigue viva porque representa algo mayor, el comienzo de un nuevo tiempo cuando todo parecía perdido. En medio del silencio, Dios encontró a alguien que escuchaba, y esa escucha lo cambió todo. Samuel nos recuerda que el mover de Dios no comienza con grandes eventos, sino con una respuesta sincera en el lugar secreto. Muchos en Israel recordaban a Samuel como el profeta, el juez, el hombre de Dios, pero el cielo lo reconocía primero como el niño que escuchó. Aquella noche, cuando todo estaba en silencio, él escuchó el sonido más importante que un ser humano puede oír, la voz de su Creador. No fue una visión grandiosa ni una manifestación sobrenatural lo que lo consagró. Fue la decisión de responder. Esa elección simple cargaba un peso eterno, y esa es la lección que permanece. Dios aún habla, pero espera a quien escuche, espera a quien diga con humildad y verdad, «Habla, Señor». Samuel nos enseñó que el comienzo de una vida marcada por propósito no empieza con acciones, sino con escucha. Una escucha que transforma todo lo que viene después. La relevancia del llamado de Samuel no está solo en lo que ocurrió aquella noche, sino en lo que significó para toda una generación. Era como si Dios dijera, «Aún estoy aquí, aún tengo planes, aún busco corazones dispuestos». La respuesta del niño fue la señal de que aún había esperanza. Aún había espacio para que lo sagrado floreciera incluso en tiempos corrompidos, y por eso esta historia resuena hasta hoy. Porque cada generación enfrenta su propio silencio, sus propias crisis, sus propios líderes desgastados, y una vez más, Dios sigue llamando. Tal vez en lugares olvidados, tal vez en voces jóvenes o improbables, pero siempre con el mismo llamado. Alguien dispuesto a escuchar con reverencia, a obedecer sin condiciones y a servir sin vanidad. Lo que comenzó como una noche común se convirtió en un parteaguas eterno. Samuel nunca volvió a ser solo un niño. Desde el momento en que respondió al llamado, pasó a cargar en sí la responsabilidad de una generación y la esperanza de un pueblo. No había cómo volver atrás. La voz de Dios había marcado su alma, y desde entonces su vida sería vivida delante de aquel que lo llamó. Esa transformación no fue instantánea ni fácil,
pero fue real. Y comenzó con una escucha. Eso nos enseña que los grandes cambios espirituales no requieren audiencias ni eventos, solo un corazón despierto en el momento correcto. Dios encontró eso en Samuel y por eso lo usó para levantar una nueva historia en Israel. Hasta hoy, el llamado de Samuel es un recordatorio de que Dios se revela a quien tiene disposición, no a quien tiene prestigio. Que el cielo habla en el silencio y que la obediencia silenciosa tiene más poder que las palabras humanas. La historia de Samuel es una invitación a todos los que desean escuchar. Silencia los ruidos. Deja de correr. Está listo, porque Dios aún llama. Y cuando Él llama, no busca solo a alguien para una tarea. Está formando a alguien para cargar su voluntad. Eso fue lo que hizo con Samuel. Un niño que respondió en la oscuridad se convirtió en la voz que trajo luz a toda una generación. Y esa misma voz sigue resonando, esperando al próximo que como él diga con fe: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Pero al final, la voz que rompió el silencio aquella madrugada en Silo sigue resonando hasta hoy. El niño que dijo: habla, Señor, porque tu siervo escucha, se convirtió en el puente entre Dios y una generación olvidada. No solo escuchó, obedeció, y por medio de su fidelidad, Israel fue restaurado. La decadencia de los líderes, el silencio en el templo, la corrupción de los sacerdotes, todo eso encontró su límite cuando Dios llamó y alguien respondió. Porque ninguna generación está perdida cuando hay un corazón dispuesto a escuchar. Ningún tiempo es demasiado tarde para comenzar de nuevo, cuando la voz de Dios encuentra oídos atentos. Y cuando el Señor llama, la respuesta correcta puede cambiar el destino de toda una nación. Y esa fue la historia del llamado de Samuel, un relato poderoso que nos muestra que Dios aún habla y está buscando a quien escuche con reverencia, que nos enseña que no es la edad ni el cargo, sino la disposición del corazón lo que mueve el cielo. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué versículo de la Biblia te recuerda más la importancia de escuchar la voz de Dios? Comenta aquí abajo. O si quieres declarar tu fe, escribe «Habla, Señor» en los comentarios. Vamos a compartir este mensaje lo más que podamos. Y claro, no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Vienen muchas historias impactantes. Que Dios te bendiga poderosamente y hasta el próximo video.